¿Cuántos eran los presos de la cabaña? Los presos en la cabaña eran 800. ¿Quién dice que eran 800? Lo dice el sacerdote de la cabaña, el español Javier Arzuaga. ¿Cuándo comenzaron los juicios a esos presos? En enero de 1959. ¿Quién era el presidente de Cuba, durante los juicios que se celebraron en la cabaña? El presidente de Cuba era Manuel Urrutia Lleó. Su ministro de Justicia era Ángel Fernández Rodríguez. ¿Era Manuel Urrutia comunista? No. Urrutia no era comunista. Manuel Urrutia no estaba afiliado a ningún partido político. Algunos ahora le consideran como el último presidente de derechas de Cuba. ¿Qué pasó con Urrutia? Se negó a realizar cualquier cambio económico en Cuba. El pueblo cubano realizó protestas por esa negativa y Urrutia acabó dimitiendo meses más tarde. Después, Urrutia ocupó diversos cargos y acabó marchándose a vivir a Estados Unidos en el año 1961. Urrutia vivió en Estados Unidos hasta su muerte en el año 1981. Jamás fue acusado de nada, ni por el régimen de Estados Unidos ni por la mafia anticubana de Miami. Esto prueba la justicia con que se hicieron los juicios de la cabaña. ¿Ocupaban algún puesto en el gobierno de Urrutia los comandantes Fidel, Che o Camilo? No, ninguno de ellos era parte del gobierno hasta que Urrutia, empujado por las protestas populares, designó a Fidel Castro como primer ministro a finales de febrero de 1959. Fidel, ante las negativas de Urrutia de realizar la reforma agraria, dimitió en julio de ese año de 1959. ¿Qué papel jugaba el Che en la cabaña? El Che era el comandante de la guarnición militar. ¿Participó el Che en los juicios? No, el Che no era parte de los tribunales. Su obligación como comandante de la guarnición militar, era firmar la ejecución de las órdenes de los tribunales para que los soldados las cumpliesen. El Che no firmaba las penas de muerte, firmaba la orden para las tropas. ¿Se fusiló a mucha gente en la cabaña? No, no se fusiló mucha gente. Solamente fueron condenados a muerte los más terribles criminales, dentro del ejército y la policía de Batista. Desde enero de 1959 hasta junio de 1959, fueron condenados a muerte y ejecutados 55 criminales. La policía de Estados Unidos, mata hoy en día, a mucha más gente, sin juicio. Cada 6 meses la policía de Estados Unidos mata a más de 500 personas. En la cabaña había 2 tribunales. Uno de los tribunales era de justicia militar. Es decir, para juzgar a los militares y policías de Batista acusados de horrendos asesinatos y torturas. El otro tribunal era únicamente para los acusados civiles. Solamente el tribunal militar estaba capacitado para emitir sentencias con la pena capital. Así que solamente el tribunal militar emitió algunas penas de muerte contra casos más graves de torturadores, violadores y brutales asesinos. El tribunal civil no dictó ninguna pena de muerte. ¿Quién dice que fueron 55 los asesinos condenados a muerte y ajusticiados en esas fechas? Lo dice el sacerdote que les asistió y les dio la extrema unción, el vasco español Javier Arzuaga. ¿Hasta qué fecha fue el Che el comandante de la guarnición militar de la cabaña? Hasta principios de junio de 1959. En ese momento el gobierno cubano le ordenó al Che hacer un viaje diplomático por diversos países. El 13 de junio, por ejemplo, el Che hizo escala en España para seguir viaje hacia varios países del continente africano. Porque mucha gente llama asesino al Che y circulan miles de historias falsas contra él, contra Fidel y contra la revolución cubana. En la guerra sucia del régimen de Estados Unidos contra Cuba, una parte muy importante es la propaganda que intenta dividir a la izquierda y restar apoyos a la revolución. Así nació la que podemos llamar historia paralela, una historia falsa y contradictoria que es capaz de difundir cosas tan distintas como que el Che era el bueno y que Fidel lo mató, y al mismo tiempo calificar al Che como de criminal, etc. Para documentar esta falsa historia paralela, la CIA ha pagado y financiado declaraciones, libros, documentales y un montón de diversas falsedades sin el menor rigor histórico, además de sacar las cosas del contexto que las hace entendibles, como por ejemplo la frase del Che diciendo ante la ONU hemos fusilado,
Fusilamos y fusilaremos, sin tener en consideración el resto del discurso en el que explica que Cuba tiene derecho a defenderse de los terroristas y que en Cuba, esos fusilamientos se realizarían solamente en el caso de que los tribunales condenasen a muerte a un criminal, pero que jamás se asesinaría, como hacen los gobiernos de derechas latinoamericanos, que matan a la gente por cualquier cosa, y sin acusarla ni juzgarla. Cabe recordar que el propio Che Guevara fue asesinado sin tener un juicio y que esto es algo que, el Che jamás haría a nadie. ¿Fue la revolución cubana un acto de terrorismo, como ahora pregonan los contrarrevolucionarios? No, la revolución cubana no fue un acto de terrorismo. Su legitimidad fue ratificada por todos los países del mundo, incluyendo al régimen de Estados Unidos que reconoció desde el 1 de enero de 1959 al gobierno salido de esa revolución y a todas sus instituciones. Y que tú le diste, cuando le dieron la primera pasada de palo, se cayó de rodillas, y tú le metiste una patada por el hígado y cayó de bruces al suelo. ¿No recuerdas eso? Así que después que lo asesinaste, lo profanaste también. Hombre, tú eres un vil asesino. Que te vi. ¿Delante de usted? Te vi. Delante de mí lo mataste a tiro y después te reíste de cómo se moría. Perdóneme. En Avellaneda número 106, el 6 de octubre a las 7 de la noche. Óigala, señora. Y dime que no. Dime que no. Te sentaste a contarme cómo la habías matado. Dime que no. Dímelo, Carviño. No puedo contestar. Contra individuos como estos se dicta la pena capital. Ante los tribunales comparecen cientos de testigos y sobrevivientes de los miles de asesinatos y torturas que asolaron al país durante 7 años de dictadura batistiana. Solo son fusilados aquellos sicarios a los cuales se les prueba innumerables crímenes. Este es el teniente Enrique Despaine, autor de 53 asesinatos. Miles de soldados y miembros de la policía del régimen son puestos en libertad. Algunos, más involucrados en acciones del batistato, reciben condenas de prisión. Este personaje, disfrazado de rebelde, es Hermelindo Batista, hermano del dictador. Al igual que a muchos simpatizantes del régimen, se le deja en libertad. La justicia revolucionaria prevalece sobre la venganza.